Buen día, compañeros. A continuación voy a exponer la historia de la aritmética. Para empezar, quisiera definirles lo que es la aritmética según las consultas que realicé. Entonces es la rama de las matemáticas que estudia los números y las operaciones elementales entre ellos. Bueno, referente a la historia de la aritmética, yo la dividí en 4 sucesos que me parecieron importantes. Estos sucesos son la historia del cero, las fracciones, sistemas numéricos y propiedades de los números. Bueno, en la historia del cero resalté 3 culturas que fueron importantes en ella, que son la babilónica, la maya y la hindú. Los babilónicos iniciaron usando el cero más o menos en el año 400 a.C., porque tenían un problema para distinguir, por ejemplo, el 23 del 203. Entonces el cero de ellos eran como dos comillas que iban entre el 2 y el 3 para distinguir el 23 del 203. Pero entonces ellos no lo utilizaban ni para operaciones ni como tal como un número, sino solamente como un símbolo de que hay entre el 2 y el 3 no había nada. Ya la cultura maya introdujo el cero como para representar el vacío y que no hubieran ambigüedades. Ellos veían el cero como algo intangible. La imagen que está en la diapositiva corresponde al cero que utilizaban los mayas. Entonces ellos en su sistema posicional utilizaban el cero para, para decir que no había nada en esa posición, pues. Y ya, bueno, por último los hindúes usaron por primera vez la notación del cero siglos después, en el año 876 después de Cristo, para dar lugar también pues al vacío como los mayas, pero incluyéndolo también como una cifra y para operar, es decir, como lo conocemos hoy en día. Bueno, en la parte de fracciones se resalta pues el trabajo de Diofanto de Alejandría y el de Fibonacci. El de Diofanto por su libro de aritmética, en el cual él hace uso por primera vez de fracciones como número. También usa símbolos y también usa variables. Entonces todo esto da paso a lo que se llamaron las ecuaciones diofánticas. Luego Fibonacci hace una aportación a las fracciones con el símbolo de la línea horizontal para separar lo que conocemos como el numerador y el denominador. Bueno, ya para la parte de sistemas numéricos se resalta la obra de Fibonacci de Liber Abazi, en la cual expone reglas de 3 simples compuestas, expone el proceso para sacar la raíz cuadrada de un número entero, también cómo solucionar ecuaciones de primer y de segundo grado, pero pues en esta parte yo quiero resaltar que él expuso unas reglas para realizar operaciones con números enteros y fracciones, utilizando la numeración arábiga hindú, que es la que aparece en la imagen. De esa numeración es que salen los números que conocemos nosotros pues en este lado del mundo. Entonces aquí él decide usar esta numeración porque él considera que es muchísimo más fácil de manejar. Inclusive pues se atreve a decir que las otras numeraciones están mal, porque pues es mucho más fácil realizar operaciones con esta simbología que por ejemplo con la simbología maya o con la simbología romana.
Para las propiedades de los números se resaltan los pitagóricos y también a Fermat. A los pitagóricos porque descubren relaciones entre los números y las formas geométricas. Entonces, descubren los números triangulares, cuadrados, hexagonales, rectangulares, en fin. Pero de esos números rectangulares obtienen lo que ellos llaman números lineales. Entonces hay números rectangulares y lineales, que son los que ahora conocemos como compuestos y primos respectivamente. Entonces ellos decían que si buscábamos un número y con ese número podíamos formar un rectángulo, entonces era un número rectangular, es decir, un número compuesto. Pero si no se podía formar un rectángulo, entonces eso quería decir que era un número lineal, es decir, un número primo. También se resalta Fermat por su trabajo con los números amigos, pues que es que los números amigos es que la suma de los divisores de uno es igual al otro, y lo mismo pasa al contrario. Entonces él hace como ese análisis, se podría decir, de los números amigos. También por el teorema sobre la suma de los cuadrados, en la cual él dice que hay primos que se pueden escribir, hay números primos que se pueden escribir como la suma de dos números cuadrados. Y ya por último, pues también el teorema de Fermat, en el cual él dice que hay ternas de dos números cuadrados que sumados dan un tercer número cuadrado. Pero él dice que lo mismo no pasa con números cúbicos ni con números con potencia 4, en fin. Pero entonces Andrew Wiles, mucho tiempo después, demuestra que esto es falso. Bueno, según las consultas, pues el padre de la aritmética es Diofanto de Alejandría. Es considerado el padre de la aritmética por su trabajo con la obra de aritmética, porque pues es un trabajo que constituye gran importancia para el álgebra y pues para la matemática griega. Entonces ahí también él encuentra soluciones positivas para varios problemas que tienen que ver con ecuaciones lineales y cuadráticas. Bueno, por último, entonces una mujer importante en las matemáticas es Julia Robinson por sus aportaciones a las ecuaciones diofánticas. Pues aunque no hay evidencia de aportaciones a la aritmética, pues sí me parece importante nombrarla precisamente por eso, por las aportaciones a las ecuaciones diofánticas. También podemos decir pues que ella contribuyó a que años después Yuri Matijasevic descubriera que la irresolubilidad del décimo problema de Hilbert, que tiene que ver con soluciones enteras para ciertas ecuaciones diofánticas. Y ya, eso es todo. Muchas gracias.